La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Estamos en el proceso de aprender, estamos en el proceso de irnos preparando. Sabemos que cada día en alguna parte del mundo se cumple una profecía, se cumple una palabra, y nosotros debemos estar listos porque no sabemos qué es lo que pueda acontecer. Pero si estamos con el Señor, seguramente Él nos va a preparar, nos va a indicar qué es lo que debemos hacer para poder estar preparados. Bueno, hoy, como todos los primeros domingos de cada mes, hacemos memoria del mandato del Señor, y es celebrar esta mesa. Y todos aquellos que fueron convocados, pues el que quiso venir hoy disfrutará, el que no, pues no tendrá oportunidad de disfrutar la cena. Hace tiempo nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de lo que significa la cebada. Hablar de cebada es hablar de los panes sin levadura, es hacer memoria de la Pascua, y también tiene que ver con la fiesta de las primicias. Eso es lo que significa la cebada. En la palabra del Señor nos está representando al pueblo de Dios con dos cereales. Recuerden que hay dos cereales que son fundamentales dentro del proceso de Dios, y es la cebada, que representa al pueblo de Dios redimido para los gentiles, y el trigo representa al pueblo de Israel. Dios, a través de todas las generaciones, Él ha venido desarrollando un plan, poniendo sus pinitos, colocando sus ladrillos. ¿Para qué? Para llevar al pueblo al objetivo que Él tiene, que es la redención. Es el estar preparados para cuando el Padre envíe por los que son suyos, por aquellos que venimos en la lucha, en la batalla, aquellos que nos sostenemos dentro de la voluntad buena del Señor. Para que entremos un poquito en lo que tiene que ver con la fiesta de los panes sin levadura, yo he desarrollado una temática para poder colocar una base, para poder hablar de toda la parte espiritual, de lo que tiene que ver con la fiesta de los panes sin levadura. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, para que nosotros entendamos por qué el Señor viene haciendo un proceso con nosotros. ¿Qué es lo que todavía nos toca sacar, porque todavía hay levadura en nosotros? Todavía hay situaciones en nosotros que no hemos querido sacar, no hemos querido abandonar, no hemos querido permitirle al Espíritu de Dios que haga una obra con nosotros. Por eso el Señor viene haciendo una tarea, pero esa tarea y esa obra depende de que usted le permita al Espíritu Santo que haga la obra.
Si yo no le permito al Espíritu de Dios que Él haga la obra de sacarme cualquier esquila, cualquier mala decisión, cualquier obra de la carne, Él no lo va a hacer. Pero eso lo que está en ustedes avanzando, esa levadura que siga contaminando y fermentando su relación con Dios. A tal punto que ya nosotros no queremos venir a la congregación, de pronto no queremos orar, no queremos escuchar los devocionales y amén porque empezaron. Entonces yo ya digo, bueno, voy a enviar la enseñanza por la mañana para no tener un tiempo muy largo en la noche, porque es entendible muchas cosas. Entonces, vamos a mirar que cada una de las celebraciones de la fiesta del Señor, todas tienen una finalidad, todas tienen un propósito, y por eso debemos de conocer y debemos de entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, para que cada uno de nosotros empecemos a decir, uy, me falta sacar esto, me falta controlar esto, no he sido capaz con esto. Pero vuelvo y le digo, la obra no es suya, la obra es del Espíritu Santo con la disposición suya. Eso es diferente. No que el Espíritu Santo no sea capaz, claro que sí, porque el Señor simplemente con pensar, todo sea, pues todos vamos a hacer. Pero entonces, ¿dónde está la formación? ¿Dónde está la enseñanza? Estaría el Señor violando el principio de la voluntad en cada uno de nosotros. Y eso Dios no lo va a hacer. Vamos a mirar por qué y a qué hace referencia la fiesta de los panes y levadura, que tiene que ver con la fiesta de la primavera, que es la que próximamente se va a desarrollar, y a qué hace referencia. Yo he tomado Génesis 3:15 como la promesa de la redención. Y vamos a analizar y vamos a mirar algo muy bonito de lo que nos enseña la Escritura, para que usted tenga la herramienta necesaria para que usted pueda batallar y luchar contra ese enemigo que hay en usted. Porque ese es su enemigo. Ese es un enemigo suyo, un Goliat, y que si usted y yo seguimos practicando, seguimos haciendo, va a coger lo que me dice la Escritura y no voy a ser capaz con esa situación a la que yo he venido alimentando tiempos, años, meses o el tiempo que usted sabe que tiene en esa problemática. La promesa de la redención como primer punto. Génesis 3:15 dice así: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esta es la promesa que el Señor le dio a Adán debido a su extravío, debido a cuál es el problema, hermano. Y es lo que usted debe de empezar a prestarle mucha atención. Así como el doctor decía, una cosa es ver, otra cosa es mirar, otra cosa es observar, y eso es muy cierto. Entonces aquí, ¿por qué el Señor le dio a Adán la promesa de que él iba a traer un redentor, iba a haber una pugna, iba a haber una lucha entre el bien y el mal, entre la voluntad de Dios y la voluntad suya? Y aquí es lo que el Señor nos viene enseñando. Por eso el Señor habla de que va a haber una hostilidad, va a haber enemistad entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Porque es que soy yo el que tomo la decisión si quiero seguir en el mismo camino, si quiero seguir practicando el odio, el resentimiento y todo ese montón de emociones y sensaciones que en un momento nosotros podemos sentir. Ahora, fíjese que ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el problema del mundo? Sus ojos. Los ojos son el problema que nosotros tenemos. ¿Por qué? ¿Qué llevó a Eva a salirse del mandato del Señor? Vio que el árbol era
agradable, bueno, delicioso a la vista, dice. Y así es el pecado. Aparentemente bueno, aparentemente rico, aparentemente me trae una satisfacción, pero eso me está llevando a mí a apartarme del Señor. Y estoy llevando a que el Señor tome sobre mí lo que dice la Escritura. El Señor dice, yo no la vengo a juzgar a usted, pero hay alguien que la juzga, y es mi palabra. Si venimos haciendo lo incorrecto, si venimos haciendo la misma palabra, las disposiciones de Dios va a obrar, porque ella sí cumple la Escritura. La palabra de Dios, que es su Espíritu, ejecutará la palabra sobre los que están o los que estamos cometiendo fallas o los que estamos tomando decisiones para satisfacer mi carne. Entonces fíjense que él está diciendo, ella vio, y ese ver la llevó a ¿qué? A tomar del fruto, a comer y a dárselo a su marido. Solo cuando Adán cometió el pecado fue que las cosas cambiaron, porque el mandato se lo dieron fue a él, no a ella. Que Pablo diga, no fue engañado, sino Eva, ella fue, por eso la mujer estaba en todo el ataque que él tira para la mujer. Pero resulta que la palabra se cumple cuando él comió el fruto. Nosotros podemos ser tentación para alguien, pero si esos ojos los desviamos o ese corazón se desvía, seguramente que nosotros no vamos a pasar del sitio donde nos ponen o del sitio donde nos están dejando. Por eso es importante, hermano. Ahora, con el pecado de Adán y Eva, se perdió el paraíso. Se perdió el sitio que Dios había preparado para el hombre, para que viviera bien, para que estuviera bien, para que tuviera una relación con el Señor. Tanto que Dios, dice la Escritura, lo visitaba y ellos oían su voz que caminaba en el jardín. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de oír la voz de Dios? Y no es porque uno sea el santo, sino que Dios quiere hablarnos, porque Dios también le ha hablado a los paganos, Dios también le ha hablado a los impíos. ¿Por qué? Eso es decisión de Dios, a quién le quiere hablar, a quién se quiere dirigir. El paraíso se perdió. Cuando ellos pecaron, el Señor estableció un juicio sobre ellos. Y ese juicio que dice la Escritura, dice, después de haber desobedecido el mandato de Dios, ellos fueron expulsados del paraíso. Él establece parámetros. ¿Cuáles fueron los parámetros cuando el Señor dijo, mire, ustedes tenían que, lo único que tenía era que cuidarlo, guardarlo y disfruten? ¿Cuántos no quieren una vida así? No quiero trabajar, quiero tener mucho dinero para pasear, para esto, para lo otro. Ese era el estilo de vida que el Señor le había dado al principio. Pero el problema que nosotros tenemos es que queremos lo que tienen los demás. Ellos ya tenían lo que la serpiente les estaba dando. Ellos ya tenían imagen y semejanza con Dios y conocían todas las cosas. Ella no le dijo nada nuevo. Simplemente ella quiso conocer el mal, porque ella ya conocía solamente el bien. ¿Cuántos de nosotros queremos conocer el mal? No, es que voy a experimentar, y en ese experimento usted se quedó, porque el diablo no la dejó volver. Su deleite, su gozo, como usted lo quiera llamar, no lo ha dejado volver al camino del Señor. ¿Por qué? Porque lo experimentamos, porque creemos que si no lo hacemos, entonces se me va a perder, o no sé cuál es la razón. Pero dice el Señor que Él, cuando lo sacó, ya le cambió toda la sintonía. ¿Qué le dijo? Deben cultivar la tierra de la cual ustedes fueron formados. Si yo fui formada del polvo de la tierra, ¿qué dice el Señor? Cultive su tierra. Cultive su tierra. Y su tierra es su corazón. La tierra mía es mi corazón, según lo que nosotros veníamos hablando de la parábola
del sembrador. Y dice el Señor, se coloca querubines poderosos al oriente del jardín del Edén. Dios guarda, Dios cuida lo que es suyo. Dios no va a permitir que lo que Él un día compró con la sangre de su Hijo se corrompa. Y Él va a colocar alrededor nuestro, si usted y yo nos apartamos, mantenemos esa distancia entre las cosas de la tierra y las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que me mantiene a mí? ¿Qué era lo que tenía el ángel en su mano? Una espada. ¿Y la espada qué es? La palabra. Si usted no mantiene la distancia entre las cosas de la tierra, entre las cosas de la naturaleza y el Señor, usted lo va a hacer es con la palabra. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo cambio ese pensamiento que me golpea, que me rodea, que me debilita, que me golpea, que me debilita y todo ese montón de cosas si no leo la Escritura? Si no cambio ese pensamiento que siempre me está ahí, martillando como el pájaro carpintero, como el pájaro carpintero, me está ahí, dele y dele, pero nosotros sabemos y debemos de mirar cuál es ese pensamiento que yo tengo en mi corazón. ¿Qué me dice la Escritura? ¿Qué me habla la palabra de Dios? Pero si yo no tengo la palabra, o puede que usted conozca el mensaje, puede que usted diga, sí, esto es lo que yo estoy haciendo, y esto dice la Biblia. Usted toma la decisión. Usted toma la decisión de cambiar ese pensamiento de su voluntad, ese pensamiento de su carne, por la palabra de Dios. Pero no es que usted diga, sí, la Biblia lo dice. No, dice el Señor, empiece a labrar, empiece a mantener ese pensamiento, esa actitud, esa situación en usted. Porque el enemigo va a estar bombardeando, le va a venir por aquí, por allá, pero si usted se mantiene rodeada por la palabra de Dios, el enemigo no puede entrar. El enemigo no podrá entrar, hermano. Pero aquí lo que el Señor siempre nos ha hablado, y si usted mira el pecado del ser humano y de todos los grandes hombres de la Biblia, son sus ojos, lo que estaban viendo. ¿Qué le pasó a David? No se puso allá en el castillo y vio a la mujer que se estaba bañando, y por esa verla fue lo que lo llevó a ¿qué? A faltarle a Dios. Y esa situación trajo problema para su reino. Mi situación, el no caminar con el Señor, el no desviar mis ojos de la sincera fidelidad a Cristo, yo siempre voy a tener o voy a terminar haciendo lo que el Señor dice que no. Entonces dice el Señor, coloca una espada de fuego ardiente que custodiaba el camino hacia el árbol de la vida. Ahora, fíjese que Dios nos ha ordenado o le ha ordenado a Adán y Eva una serie de cosas. Lo primero que le ordena es, sean fructíferos. Usted y yo tenemos que dar fruto. Sea fructífero. Pero él aquí, lo que estaba diciendo el Señor es, tengan hijos y llenen la tierra de personas. Y dice, multiplíquense. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo hijos, mis hijos se casan, tienes hijos y ellos también, y a su vez todos formamos ahí una familia, ¿cierto? Entonces, fíjense, yo pienso ahorita, mi papá y mi mamá tuvieron 13 hijos. De esos 2, vamos 100 personas. Entre los hijos, entre las esposas, los hijos de los hijos, y vamos 100 personas de 2. Entonces, eso es lo que dice el Señor. Multiplíquense. Multipliquémonos. Permitámosle que el Señor haga una obra en mí para que yo pueda dar fruto. ¿Y qué más dice? Llene la tierra. Si la tierra está llena de la gloria de Dios, si la tierra está llena de la palabra, siempre se va a encontrar con ese escudo
entre lo que el mundo me está imponiendo, lo que el mundo quiere que yo haga y lo que me dice la Escritura. Lo otro que el Señor le dice, gobierne sobre ella. ¿Qué le está diciendo usted ahí el Señor? Usted tiene gobierno sobre su vida. Usted y yo somos los que dominamos sobre nosotros. Tenemos dominio sobre ese pecado que nosotros venimos practicando. No diga no soy capaz, no, porque el Señor dice que usted sí lo puede hacer. Que usted no lo quiera es otro cantar. Que nosotros no hagamos ese esfuerzo, ese trabajar, ese abstenerme, ese decir no y no e irme y hacer otras cosas es diferente. Dice también y reine sobre las aves, sobre los peces del mar, sobre las cosas de la tierra. Nosotros tenemos gobierno y dominio sobre nosotros, porque el Señor nos ha dado esos dones, el Señor nos ha dado esas habilidades para que yo tenga las herramientas necesarias para luchar contra lo que nace dentro de mí por lo que han visto mis ojos. ¿Cuántas personas de pronto terminan viendo y ahorita que hay un sinnúmero de cosas en las redes? Y usted vio y usted piensa, ay, pero si yo tuviera, pero claro, es que, y yo pues con el Señor y miren la pobreza, fíjese que usted misma empezó a debilitarse, usted misma empezó a poner en su mente un sinnúmero de cosas que la van a llevar a usted a deprimirse y a no querer nada con Dios, porque usted está viendo que el del mundo tiene, que el del mundo tiene plata, tiene lo que sea. Y nosotros también, ¿y nosotros qué, Señor? ¿Por qué? Porque estamos viendo. Pero ¿qué dice el Señor? Eso no le va a durar, porque si no miremos, las personas allá arriba donde vive la gente de bien, las casas no se le quemaron y les tocó salir simplemente con una maleta. ¿De qué le sirvió una casa que valga trillones y tener que salir corriendo? ¿De qué nos sirve, hermano? ¿Por qué nos preocupa o por qué trabajamos tanto por las cosas del mundo, por el dinero, por ser poderosos y tener de pronto un poder adquisitivo que cuando quiero salgo y me voy? Entonces fíjense lo que dice el Señor. Dice ahora, después de la desobediencia dentro del jardín de Dios, los expulsa de su tierra y los lleva aún a trabajar la misma tierra de la cual fue formado, el barro. Si yo accedí a cometer una falla, a tomar una decisión equivocada, ahora a usted le toca devolverse y decir, trabajemos esto, Señor. ¿Qué tiene que empezar el Señor a trabajar en usted? La fe. La fe, porque usted obedeció, creyó en el mundo, creyó en el hombre, creyó al diablo. Ahora el Señor tiene que fortalecer su fe. Y tiene que empezar a trabajar la fe de Dios en usted. ¿Y cómo la va a trabajar? La lleva al fuego, le pone pruebas, le coloca un sinnúmero de cosas para que usted y yo aprendamos a ser firmes en nuestra fe con el Señor, que nos mantengamos firmes. Es una lucha, hermano, porque la carne todos los días le salen cosas nuevas, y más si nosotros vemos las redes sociales, un sinnúmero de cosas que hay allá. Entonces dice el Señor, nosotros tenemos que trabajar. El Señor Jesús lo dice en Lucas, con paciencia usted va a ganar su alma. No se preocupe por los demás, preocúpese por usted. Preocupémonos por nosotros, nuestro camino, lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. ¿Dónde están puestos sus ojos? Recuerde lo que Jesús nos enseña en su palabra. Los ojos son la fuente de luz para mi cuerpo. Si yo me la paso viendo la oscuridad, pues todo mi cuerpo va a estar lleno de oscuridad y siempre voy a querer el hombre, siempre voy a querer el mundo, siempre voy a ser obediente al adversario.
Pero si mis ojos están puestos en su palabra, mirando hacia el cielo, pues todo mi cuerpo va a estar lleno de luz y esas situaciones que de pronto me pueden en un momento determinado despertar, la palabra me la va a apagar. La palabra me va a llevar a mí, ¿a qué? A que yo desvíe y que ponga en mi corazón lo que es correcto, lo que es la palabra del Señor. Ahora, fíjese que el Señor lo sacó al oriente. Él no lo sacó ni al norte, ni al sur, ni al occidente. Él dice, vámonos para el oriente, porque el oriente representa salvación, porque del oriente viene la salvación, porque del oriente viene el Señor, dice en su palabra. Ahora, miremos lo que el Señor le dijo ¿a quién? A su primera creación. ¿Qué le dijo? Fructifíquense, den fruto, porque eso es lo que se refiere a dar el fruto. Y dice el Señor, al oriente del jardín y fuera de él, ellos dan inicio a la palabra de Dios. ¿Y qué es la fructificación? En Génesis 4.1 dice así la escritura, y vamos a mirar aquí, Génesis 4.1, téngalo ahí y vamos a hacer un desglose. ¿Qué dice la escritura? Dice que Adán más Eva fue igual a Caín, Adán más Eva fue igual a Abel, Adán más Eva fue igual a Set. Fueron 3 hijos de los que nombra la escritura. Y más adelante dice, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas muchos, pero la Biblia solamente me hace opción o me hace nombre de 3. El primero, Caín, tiene que ver con la carne, tiene que ver con la parte natural, con la parte del hombre y sus inclinaciones hacia las cosas malas. ¿Qué quiere decir Caín? Caín significa lanza, Caín significa endecha, Caín significa adquirir. Es decir, que el problema que nosotros tenemos, ¿cuál es? La carne. Mi carne, hermano. Si yo vuelvo y le digo, si no nos mantenemos leyendo la escritura, y si usted es de los que le gusta escuchar enseñanzas, pues tenga cuidado con lo que está escuchando, porque hay muchas cosas allá afuera y no son que nos lleven al conocimiento de Dios. El otro hijo, que es Adán más Eva, fue Abel. Abel significa aliento, algo transitorio, algo pasajero y de corta vida. Ahora, ese Abel tiene que ver con la parte almática. Ahora viene Eva más Adán, me da un hijo que se llama Set, y eso lo encontramos en Génesis 4:25. ¿Qué significa Set? Set significa sustituto, poner, afirmar, colocar, y Set representa la parte espiritual, el hombre espiritual. ¿Por qué? Porque él fue el que dio inicio a invocar el nombre del Señor. Cuando usted y yo empezamos a invocar el nombre del Señor, nosotros empezamos a buscar ese hombre interior escondido que está en cada uno de nosotros. Él fue el que dio inicio a ¿qué? A invocar. Pero dice la escritura, dice, ¿qué invocaba? ¿Qué invocaba ese? Dice que él invocaba el nombre. ¿Y cómo se dice el nombre en hebreo? Shem. Él empezó a invocar a Shem, el nombre del Señor, a darle fama, a tener autoridad. ¿Para qué? Para poder llevar ese Dios que estaba en él y que estaba llevando el mensaje para todos los que estaban en ese momento. Ahora, hablemos de Caín. Fíjese que son
Caín, dice, era labrador de la tierra, Abel, pastor de ovejas, y Sed es el que invoca el nombre del Señor. Dice también que Caín, o que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, pero la escritura no me dice qué hicieron ellos. No me habla, simplemente dice que ellos tuvieron muchos hijos, muchas hijas y llenaron la tierra de ellos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de Caín y Abel? ¿Cuál es el problema cuando el Señor empieza y le da a usted una tarea? ¿Cuál es la tarea que Dios le dio? Responsabilidad suya de luchar y batallar, de labrar, de cuidar y de mantenerse en el camino del Señor, batallando contra lo que hay allá afuera, contra lo que hay a mi alrededor. Y dice que vendrá un tiempo en que esa situación, en que su labor, su trabajo, su caminar, su andar, el que yo me abstengo, el que yo no miro, el que yo no escucho, el que yo no participo, que el Señor dice, vengo por su cosecha. Vengo por su cosecha. A ver, entrégueme lo que usted ha venido haciendo, porque la Escritura dice la palabra del Señor, dice, cuando crecieron, dice, al llegar el tiempo, Génesis 4:3, al llegar el tiempo de la cosecha, fíjese, ¿qué me está diciendo el Señor? Que nosotros tenemos que rendirle cuentas al Señor del fruto que yo estoy dando. ¿Por qué? Porque ahí entraría lo que el doctor nos está hablando. ¿Diste buen fruto? Ah, bueno, entonces voy a limpiar para que usted siga dando más fruto. ¿No diste fruto? Ah, bueno, entonces venga, cortamos y vuelvo y le doy la oportunidad. ¿Por qué? Porque no diste el fruto que yo quería. Porque no fue agradable a mis ojos lo que usted hizo para mí. Por eso dice acá, dice Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Fíjese, hermano, ¿qué hizo Caín? Le llevó los frutos. La Biblia no dice, porque la gente inventa, ¿no? Que le llevó lo picho, no, ¿para qué le añadimos lo que no dice la Escritura? Él le llevó una fruta, le llevó de su cosecha, de lo que había dado la tierra, le llevó al Señor. Pero ¿cuál fue el problema? El problema de Caín es que él no entendió lo que Adán le enseñó, que era sacrificio de animal. No eran frutos, era sacrificio de animal. Porque eso fue lo que Dios le enseñó a quién. Se lo enseñó a Adán cuando mató los corderos, cuando mató los animales y los vistió de piel, eso le estaba enseñando. Y por eso Caín dijo, yo llevo porque esto es lo que yo doy, es que esto es lo que yo, ¿por qué el fruto de la tierra? ¿Por qué no mi fruto espiritual? Quiero venir a presentarle al Señor, ¿qué le quiero presentar al Señor? ¿Cuál es la cosecha que usted le quiere presentar al Señor? Cada uno de nosotros sabemos qué le vamos a presentar al Señor porque dice que al tiempo de la cosecha, Él va a pedir. Él sabe cuánto tiempo necesitamos para empezar a erradicar, a sembrar y dar el fruto. Porque hay semillas que duran 3 meses y a los 3 meses da. Hay semillas, hay árboles que duran 2, 3 años y luego viene el fruto. Dios sabe. Por eso Él empieza a pedir. ¿Cómo le va a pedir? Viene usted trabajando y le va a poner la tentación. Le va a usar eso que usted está haciendo, ¿para qué? Para que Él mismo diga, no, nada con eso, con el Señor. Porque el Señor va a utilizar esa situación suya, ¿para qué? Para probarlo. Es lo que me dice la Escritura. Ahora, dice Caín presentó algunos de los productos de la tierra como ofrenda al Señor. Mire lo que hizo Abel. Dice, Abel presentó su ofrenda
las mejores partes de algunos de los corderos y eran los primeros frutos. ¿Por qué los primeros frutos? Porque dice la escritura que cuando ellos crecieron, el uno dijo, yo cultivo la tierra, papá, y el otro dijo, yo cuido los animales. Cuando ya ellos en el tiempo, cada uno tuvo su cosecha, cada uno tenía que llevarle ¿qué? La primicia al Señor. Los primeros frutos, por eso dice, él le llevó cosecha, no se sabe si fue la de la mitad, no se sabe, pero al Señor no le gustó, porque no cumplió lo que ya se había establecido. Y por eso dice, los primeras crías de su rebaño. Y Set, que es el tercero, dice, tuvo un hijo que llamó Enos, su primogénito, y con él la gente por primera vez comenzó a invocar o a adorar al Señor su nombre. Fíjense que cada uno estaba en una parte, ¿cierto? Uno en la parte natural o carnal, el otro en su parte almática y el otro en su parte espiritual. Porque nosotros tenemos que dar fruto en las tres áreas que conforma el ser, según lo que me dice Tesalonicenses 5:23. El ser humano consta de espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros tenemos que dar fruto. Miren, hermanos, si nosotros no tenemos una bonita relación con el Señor, no espere que usted ni almáticamente ni físicamente usted va a dar fruto. Solo cuando tenemos una relación con el Señor es cuando vamos a dar fruto, fruto para Dios, fruto para el Señor, porque todo lo que usted está haciendo va relacionado con la parte espiritual. No es que yo hago esto y el Señor, y resulta que su vida ¿cómo está? Es que solamente miremos qué estamos haciendo, cuáles son mis obras, qué es lo que yo estoy hablando, hacia dónde me dirigen mis pasos. Y ahí usted me está diciendo si usted tiene una buena relación con el Señor o está jugando con el Señor. Porque aquí los tres hijos que me presenta la Escritura siempre me va a hablar de la carne, de mi parte almática y de mi parte espiritual. ¿En cuál de las dos? Trabaje su parte espiritual que lo da la palabra, en los cambios, el cambiar mi mente, el sacar mi mente o los pensamientos del hombre, los pensamientos de la carne por la palabra de Dios. Y cuando se haga ese cambio, entonces sus acciones, sus emociones, sus sentimientos y su carne están en sintonía con Dios. Y Dios se va a agradar de usted, Dios se va a agradar de mí. ¿Por qué? Porque el fruto que yo estoy dando es agradable a los ojos del Señor. Por eso no podemos, yo estoy luchando contra esto, pero si usted no busca de Dios, usted puede leer la Escritura, pero si usted no la pone por obra, es metal que retiñe. Entonces fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Cada uno de los hijos de Adán representa al ser, así como los hijos de Noé, uno representa la carne, la parte espiritual y la parte almática. Por eso siempre nos hablan de tres, siempre nos hacen unas referencias. ¿Por qué? Porque eso es lo que forma la Escritura. Ahora, ¿por qué el Señor nos ha mandado? ¿Por qué tenemos que celebrar la fiesta de los panes sin levadura? ¿En qué momento el pecado entró a la tierra? ¿En qué momento, dice el apóstol Pablo, que un poco de levadura leuda todo su ser? Un pensamiento que usted le haya dado a su mente, que haya nacido en su corazón, lo va a llevar a cometer falla, lo va a llevar a cometer actos contra la ley de Dios, contra el mensaje del Señor. Y no me diga, ay, estamos en el tiempo de la gracia, entonces yo puedo hacer lo que quiera, Dios me perdona. No, Señor. No funciona así. Entonces, ¿para qué el Señor dice que no debemos matar, no debemos mentir, si la gracia todo lo cubre? La gracia es para el que está en el camino, caminando dentro de los parámetros de Dios.
Cuando usted tomó la decisión de estar con el Padre, tomó la decisión de seguir el camino, es porque usted se va a alinear a lo que dice la Escritura. Y va a haber la lucha, va a haber la batalla. Y eso yo no se lo niego porque todos tenemos, de alguna manera nosotros estamos luchando todos los días. Todos los días estamos luchando contra algo. Dice, vámonos por favor a Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es la que estoy leyendo. Dice así la palabra del Señor. Sígame por favor. Dice, así es como funciona. Por medio de un individuo fue que el pecado entró en el mundo. Y por el pecado la muerte. Y así la muerte se extendió a toda la raza humana por cuanto todos pecamos. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo aquí Pablo? ¿Qué nos está enseñando aquí el apóstol del Señor? Que el Señor lo envió para que nos enseñara a nosotros lo que él ya conocía, porque nosotros sabemos que Pablo conocía la ley, los profetas, los salmos, porque él era de la tribu de Benjamín y era israelita, como dice la Escritura. Ahora, fíjese que Romanos dice que un individuo, uno solo, que dice uno solo fue el que pecó. Si usted lleva el pecado a su casa, toda su casa se va a contaminar porque usted está entrando el pecado a su casa. Y usted va a decir, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Porque nosotros venimos de afuera de cometer un delito, de faltarle al Señor y entramos a la casa nuestra y eso va a empezar ¿a qué? A leudar. Va a empezar a leudar. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo cosas al escondido, usted está a la expectativa. ¿Me van a coger? ¿Será que lo sabe? ¿Será que no? Uy, yo trato de... Entonces, cuando le hablen, usted siempre va a estar a la trinca, va a estar a la expectativa. Dice Gálatas 5:9. Solo se requiere un poco de levadura para leudar toda la masa. Fíjese, una mentirita, no es que hay una mentirita amarilla, verde. No, yo creo que Dios no se enoja porque yo haya dicho esa mentirita. Y a nosotros nos gusta mentir. No queremos que la gente sepa qué estamos haciendo o no queremos, no, dígale tal cosa. No, usted está mintiendo. Estamos mintiendo. Eso de que salimos y hacemos y volvemos, usted está mintiendo a su casa, le está mintiendo a su familia, le está mintiendo a su esposo, le está mintiendo a su esposa. Por eso dice el Señor, ese poquito, eso que fuimos y trajimos a la casa, va a empezar a rondar mi casa, va a empezar a que se presentan las plagas, se presentan las situaciones, se presentan un montón de cosas y uno dice, ¿pero qué será? ¿Por qué no revisamos qué estamos haciendo? Porque el pecado produce muerte, dice el Señor. Dice, solo se requiere un poco de levadura para leudar toda la masa. El individuo que entró la muerte en el mundo, ¿quién fue? ¿Quién fue el que entró el pecado en el mundo? Adán, por haber desobedecido. Y mire toda la problemática que todavía nosotros venimos luchando, producto de que obedeció a la voz de su mujer, comió lo que el Señor le dijo, él mismo violó lo que el Señor le ha dicho que no. Porque si a usted Dios le dio la palabra y viene alguien y dice, dígale, no, a mí el Señor me dice esto. No, que mire, que. No me interesa que usted chille, patalee, se arranque los pelos de la cara, haga lo que quiera, pero esto es lo que dice la Escritura. Y Dios va a respaldar la actitud, su obediencia, la autoridad con la que nosotros nos imponemos en la casa. Dice en Génesis 2:15, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que ocupara de ella.
Dios les advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Si nosotros, ya el Señor, ¿qué nos dijo? ¿Qué leímos hoy nosotros en la palabra, en el devocional? Bueno, en lo que yo veo que es Corintios. Dice el apóstol Pablo: todo le es lícito. Usted puede hacer todo lo que usted quiera. Usted puede hacer todo lo que quiera, pero ¿le conviene? ¿Es de beneficio para usted? No. ¿Por qué? Porque vamos a contaminar la casa del Señor. Vamos a hacer que esa bendición que venía va a encontrar un obstáculo, va a encontrar una piedra, va a encontrar un espino, va a encontrarme que tengo un pie adentro y el otro afuera. Es lo que me está diciendo el Señor. El Señor nos está diciendo: pueden hacer lo que quieran, pero defina qué es lo que usted quiere. ¿Quiere la redención? Estos son los parámetros. ¿No quiere nada conmigo? Pues haga lo que quiera, porque al final usted se va para donde ya sabemos. Y si nosotros no luchamos y batallamos, y empezamos a luchar, y empezamos a batallar, y empezamos a orarle al Señor para que nos ayude, no va a pasar nada en nuestra vida. Y esa levadura se va agrandando, se va agrandando y va cogiendo todo: la visión, la audición, las palabras que salen de su boca, las acciones de sus manos y su caminar. ¿Para dónde cogió? Es lo que me dice la Escritura. A Adán se le había dado el mandato: no comerás, porque el día en que usted coma, de cierto morirá. En el cuerpo, no. Es la relación espiritual, es el vínculo que Dios tenía con él. ¿Qué rompe mi comunicación con Dios? El pecado. ¿Qué hace que Dios no me guarde como quiero yo, si es que yo me la paso allá afuera haciendo lo que no debo? O caminando dentro de lo que no es, o perdiendo el tiempo viendo lo que no sirve en vez de leer la Escritura. Y dice la Escritura, dice: Adán se le había dicho: no comerás, porque de cierto morirás. Dice: Eva comió y dio a su esposo. Y ahí fue que entró la muerte espiritual. No la física, sino en ellos se dio ¿qué? Una separación. Una separación entre el bien de Dios y el mal de la sabiduría que yo tengo. La voluntad de Dios y mi voluntad se dividieron, se abrieron, y ahora empezamos el titubeo. ¿Es de Dios o no es de Dios? Yo creo que sí es de Dios, pero ¿cómo está su caminar? ¿Cómo está su relación con Dios para que usted diga que lo que usted está haciendo, que va en contra de la palabra, Dios no lo va a tomar en cuenta? Si yo leo la Escritura y la Biblia me coloca parámetros, yo tengo que decirle al Señor: ayúdeme, Señor. Ayúdeme. Porque así como el Señor puso el ángel con la espada para guardar la entrada, fíjese que es la entrada al jardín, el Señor va a rodear su corazón para menguar, para rodear, para no permitir que su corazón nazca lo que no es de Dios. Porque nosotros tenemos inclinación a las cosas malas, dice la palabra. Y más si usted se la pasa mirando lo que no debe, escuchando lo que no debe. Eso es un camello, hermano. Porque ahorita hay muchas cosas que nos distraen. Muchas cosas, hermano, que están distrayendo el caminar de la gente hacia la libertad del Señor. Dice, ¿cómo se extendió? Porque fíjense que él dice, y dice el apóstol Pablo, dice: y la muerte se extendió. La muerte se está extendiendo, hermano.
La muerte se está extendiendo porque el que estaba con el Señor ya no está con el Señor, porque el que caminaba con el Señor ahora se fue al mundo. El que estaba con el Señor ahora está haciendo lo incorrecto. Aunque usted venga aquí, tenga la Biblia, ore, pero sus acciones están diciendo qué tipo de relación tienes con el Señor. Por eso Él le está diciendo, dice la muerte, así la muerte se extendió a toda la raza humana. Pero aquí está hablando no solamente de la muerte espiritual, porque ya nosotros hemos nacido con el Señor. Yo ya no tengo muerte espiritual. Aquí lo que estoy luchando es con la muerte física. ¿Por qué? Porque si yo estoy mal con el Señor, yo voy a resucitar, pero para entregar cuentas, irme para el infierno, no para el reino de Dios. Por eso dice la Escritura, dice, ¿cómo se extendió la muerte a toda la raza humana? Génesis 4:5. El Señor no aceptó la ofrenda de Caín. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído su semblante. Mira, hermano, ¿qué era la levadura? ¿Cuál fue la levadura de Caín? La ira. La ira, el enojo, porque Dios no me da lo que yo quiero, porque Dios no me da plata, porque Dios no me da esto, entonces estoy enojada con Dios. ¿Quién pierde? La ira, porque Caín se dio cuenta que lo que él le había ofrecido al Señor no fue aceptado. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios pidió, porque no era lo que Dios había establecido. La ira, el enojo que manejamos nosotros, hay que entrar a decirle al Señor, ayúdeme, Señor. Porque hay personas que no se le puede decir nada porque de una vez se levantan con espada, con espadachín, con daga y con todo y a pelear con uno. ¿Por qué? Porque hay algo que va a leudar su masa, va a leudar su corazón, su ira, porque el Señor no le da lo que usted quiere. Y yo lo hago, ¿a mí qué? Al final, pues me voy para el infierno y me voy cantando, sí, ¿cómo no? Eso es lo que dice aquí la Escritura. Dice, el Señor no aceptó lo que Caín le estaba ofreciendo. Si yo sé que estoy mal con el Señor, ¿qué tengo que hacer? Vaya, póngase en paz porque el Señor nos da la oportunidad a través del arrepentimiento. El Señor dice, arrepiéntase. Pero arrepiéntase es diferente al remordimiento, porque usted puede llegar y llorar, y ay, Dios mío, Señor, ayúdame, pero usted, ¡pum!, otra vez está allá. No funcionan las cosas así. Usted tiene que decir, listo, Señor, vamos a luchar, vamos a batallar, y cuando me diga, yo digo no, y no me interesa que el mundo se me venga encima. Tal vez el primer día le va a costar duro, tal vez el segundo día también, pero cuando pasen los 7 días de su lucha, usted ya nada como pez en el agua. ¿Por qué? Porque usted hizo y el Señor le ayudó a gobernar y a dominar esa situación en usted. Pero si yo sigo, mañana yo empiezo, como lo que decimos, el lunes voy a empezar a ayunar, el lunes voy a empezar mi dieta. El lunes, sí, el lunes, pero ese día alguien llegó con empanadas, arepas de huevo, masato y lo que usted dice, mañana, Señor. Y así estamos muchos, hermanos. No queremos ser determinantes y decisivos cuando el Señor nos está hablando las cosas. Por eso dice, esto hizo que Caín se enojara. ¿Cuántos están enojados con el Señor? ¿Cuántos no quieren nada con el Señor porque usted quiere que Dios le dé lo que su carne le está pidiendo? Y Dios dijo, ciertamente usted es carne y yo no voy a ponerme a pelear con usted, yo soy espíritu. Vaya, haga lo que quiera con su carne y cuando usted quiera, aquí mi espíritu, mi palabra, lo está esperando para formarlo a imagen y semejanza mía. Pero Dios está esperando que usted solito tome la decisión. Dice, las ofrendas hechas al Señor. Ahora fíjense que dice que se enojara mucho y se veía decaído su semblante. Cuando nosotros vemos o nosotros nosotros reconocemos y sabemos cuándo las cosas que nosotros hicimos son para Dios.
y cuándo no. Porque nosotros tenemos lo que se llama la paz con la que usted hace las cosas. Usted siente paz en su corazón. ¿Por qué? Porque usted dice, no estoy haciendo lo correcto, así el mundo se esté quemando. Así el mundo esté haciendo lo que esté haciendo. Así como aquí hubo incendios en Chile, yo veía, mi hermano vive allá, y yo veía de la tierra de pronto salía y yo decía, Dios mío, Señor, esto ya es lo que dice, estamos en lo último porque usted dice que la tierra va a ser juzgada por el fuego. Y eso le da a uno temor, le da a uno como angustia. Dice, se veía decaído su semblante. Cuando usted y yo nos enojamos porque no nos dan lo que queremos, porque no nos dan lo que anhelamos o buscamos, o la razón que sea, usted se va a enojar. Y usted va a empezar a sentir un decaimiento. Eso es lo que la Biblia dice, usted empieza a debilitar su fe con respecto al Señor. ¿Pero qué? Si es que yo le pido y no me da. Si es que yo cuántos años llevo diciéndole lo mismo y no me da. Y usted empieza a decaer, a debilitar su fe, a traer la duda. Y ahí es donde entra el adversario y dice, venga para acá. Yo sí le doy lo que usted quiere. Yo sí le pongo lo que usted quiere. Yo sí lo enriquezco. Porque cuando estamos débiles es donde el enemigo aprovecha su debilidad para él venir y acabar con lo poquito que usted tiene en el Señor. Por eso el Señor dice, el que está débil, ¿qué debe decir? Fuerte soy, ¿pero qué? Fuerte soy para irme al mundo otra vez. No. No, Señor, ayúdeme aquí a batallar, a luchar. No quiero. Y usted a mí no me domina y usted a mí no me gobierna. Porque es mi salvación, hermano, es mi redención, es mi vida eterna. Nada más y nada menos estamos luchando por eso. Dice, las ofrendas al Señor por Abel fueron aceptadas. Las ofrendas hechas al Señor por Caín no fue aceptada. Esa respuesta de Dios a Caín lo llevó a su enojo, a su ira, a tal punto de matar a su hermano. ¿A dónde lo llevó su enojo? ¿A dónde nos lleva el que yo estoy mirando que el Pepito tiene y yo digo, no, pues yo también me voy. También, mire, él tiene, yo me voy para allá. ¿Por qué? Porque es que el Dios que yo tengo no me da lo que yo quiero. Es que el Dios que yo profeso, que yo hago eso, a mí no me da nada. El solo hecho que usted esté vivo es porque Dios tiene misericordia. Y le está dando la opción de que usted cambie. Nos está dando la opción de que cambiemos nuestra forma de ser, de actuar. ¿Para qué? Para bendecirle, para darle lo que usted está buscando. Pero si usted le está diciendo al Señor algo que no es bueno y no será benéfico, hermanito, siéntese, no hay sea que le salga la vena varice, porque Dios no se lo va a dar. Y si lo tomamos después venimos a llorar en las alturas del Señor, a pedirle al Señor, ¿y ahora qué hago? Usted tomó la decisión, ahora esperemos a ver de qué manera yo voy a ejecutar y voy a empezar a sacarla de esa oscuridad, a sacarla de esa situación, porque usted fue necio. Porque nosotros conociendo la palabra, la escuchamos, nos la dijeron, como decía Cristian en el programa. Nos manda el mensajero, nos dicen la palabra, pero yo soy oídos sordos a lo que me dice el Señor. Pero si el Señor me dijera, sí, compre la lotería, y si salen todos allá. ¿Por qué? Porque nos mueven las cosas naturales, más que las cosas espirituales. Ahora, fíjese lo que dice el Señor. El Señor le pregunta, vámonos por favor a Génesis 4:6. Dice así Génesis 4:6. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué estamos tan enojados con el Señor? ¿Por qué pleiteamos con el hacedor? El barro pelea con el alfarero. El barro pelea con su creador. El barro le está diciendo, no me ponga la oreja ahí, póngamela aquí como una chimenea. No.
Por eso el Señor le está diciendo, ¿por qué estás tan enojado? Cuando yo fui al hebreo, esa palabra dice, ¿por qué estás tan alterado? ¿Por qué estás tan caliente? Es que tengo una ira que me arde, tengo caliente y se me sube todo a la cabeza. ¿Qué le dice el Señor? ¿Por qué tienes cólera? ¿Cuáles son tus celos? ¿Por qué tengo celos? Porque el hermano se está yendo al foso. ¿Usted también quiere irse para allá? Eso es lo que le estaba diciendo al Señor, a Caín. Por eso el Señor le dijo, ¿cuál es tu enojo? ¿Cuál es tu pleito conmigo? Si yo quiero, hago. Y si acabó, no hay más nada. No tenemos opción de pelear. Como me decía un día mi papá, cuando me agarré a pelear con el profesor, le dije, póngame el cero tan grande como usted tiene el tuste. Y me paré y me fui. Y me echaron de la universidad por falta de respeto. Y yo decía, ahora, ¿cómo le digo a mi papá que me echaron? ¿Cómo le digo, Dios santo? ¿Cómo le digo a mi papá que me echaron por grosera? La zurra seguro que me esperaba. Y yo le conté. Me echaron de la universidad, ¿por qué? Porque dije esto, ay, bueno, me dijo, ahora su disciplina o su castigo es 6 meses aquí en la casa y usted barre, trapea, cocina, hace mercado y usted es la empleada de mi casa. Y esa fue mi disciplina. Pero cuando llegaban los choferes de los autos y los carros de mi papá, él me hacía bullying y le hacía bullying a todos. Y por eso nadie perdía y nadie buscaba, porque el bullying mi papá sí lo practicaba. Cuando llegaba a las cuentas y eso, él decía, mire, Pepito, ella la echaron de la universidad por malanga, por grosera, y yo me ponía, y llegaba el otro, a ella la echaron, y así era. Con todos los que perdieron el año, bueno, yo nunca perdí años en el colegio, solamente me echaron de la universidad. Y después yo me puse fue a estudiar en las tardes, en la mañana, y mi papá salía y decía, nos vamos de paseo, se llevaba, decía, la empleada no sale con la familia. Y me dejaban ahí, fue duro, pero eso me llevó a mí a ¿qué? A formarme y a respetar, porque mi papá decía, mire mi hija, el profesor tiene la sartén por el mango. Y si usted se levanta, a él que le costó ponerle un 0, dice que baje la guardia, deje su orgullo, deje su soberbia, deje su mal genio y ahora prepárese para la otra universidad donde usted quiere estudiar. ¿Ya? Y ahí fue donde entré a la UCC a estudiar administración de empresas. Dios tiene la sartén por el mango. ¿Para qué pelea con él? ¿Para qué lo provoca? No lo llame a celos, porque él en un momento de ira puede acabar con todo. Entonces dice, ¿por qué estás tan enojado? O sea, fíjese que cuando leía dice, ¿por qué hay tanta ira en ti? Eso es lo que dice el hebreo. ¿Por qué hay tanta ira en nosotros? ¿Por qué no nos pueden decir las cosas? ¿Por qué no nos pueden hablar? ¿Por qué cuando usted dice las cosas y usted no las acepta, por qué usted se enoja? ¿Por qué nos enojamos? Porque es que nosotros tenemos algo y es que yo quiero que el mundo piense y haga lo que yo digo conforme yo diga y a la hora que yo digo. Y si encuentro un no, de una vez me levanto contra el mundo. Y dice el Señor, dice, ¿por qué te ves tan decaído? O sea, ¿por qué estás tan abatido? ¿Por qué estás tan débil? Ahora, frente a esa situación, usted tiene una debilidad, hay una problemática, hermano. Frente a esa circunstancia, dice el Señor en el 7. Mire lo que le dice el Señor. Dice, serás, óigame bien lo que dice la Escritura, serás aceptado si tú haces lo correcto. Delante de Dios. Delante del Omnipotente, eso que usted está buscando, dice el Señor, usted será aceptado a la luz de mis ojos, será agradable a mí si haces lo correcto. Si pones por obra la Escritura, dice,
Pero sí, miren lo que dice la Escritura, pero si tú te niegas a hacer lo correcto, dice, entonces ten cuidado. Yo soy la que me niego a no cumplirle al Señor. Soy yo la que me niego a no cumplirle al Señor su palabra, a no apartarme de lo que me está alejando, separando de la voluntad de Dios y de las bendiciones que Dios tiene para mí. Por eso el Señor dice, si haces lo correcto, yo te acepto, te doy, te pongo, te subo, te pongo por corona, te ayudo con esto. Pero si tú te niegas, ten cuidado. Ten cuidado, le dice el Señor. ¿Sabe por qué? Dice, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. 1, el pecado está a la puerta. El pecado está en la puerta, dice. 2, el pecado te está acechando porque estás en enojo, porque estás débil, porque estás apartado, porque estás practicando. Dice, Él está acechando. Él te está acechando cuando nosotros venimos enojados con el Señor o no venimos haciendo lo correcto. ¿Y qué más dice? Él está ansioso por controlarle. El pecado lo quiere gobernar a usted. Como dice la canción, María Cristina me quiere gobernar y yo no me dejo y peleo con la corriente, pero no me dejo gobernar. Pero eso dice el Señor. Él está ansioso por controlarte. ¿A cuántos de nosotros hay un pecado que nos tiene controlados? ¿Cuánto? 1, 2, 3, no sé. Pero Él está ahí, esperando que usted reniegue contra las cosas de Dios, esperando que usted haga lo incorrecto. ¿Para qué? Para Él controlar. Y al otro día vuelve, y al otro día vuelve, y cuando usted se da cuenta, el pecado lo controla usted. La carne lo domina usted. ¿Y qué dice el Señor? Pero tú, dice la palabra, pero tú debes dominarlo. ¿Quién tiene el dominio propio? Nosotros, porque el Señor nos dio dominio sobre nosotros. Y por eso dice, tú debes dominarlo. ¿Y qué me dice? Y sea su amo. A mí el pecado no puede gobernarme. A mí el pecado no puede ser mi amo. Esa situación no puede ponerme a mí en tela de juicio delante de Dios. Porque el Señor desde el principio nos dio el fruto del Espíritu, dominio propio sobre las cosas. Pero somos nosotros los que me niego a voluntad de Dios, me niego a cumplirle al Señor, me niego, no lo quiero eso. Yo creo que el Señor en su momento me dará la oportunidad. No, Señor. Porque cuando usted quiera, ese gigante, ese nefilín, esa caída, la llevó a lo más profundo, hermano. Por eso el Señor dice, el pecado está al acecho, el pecado está a la puerta. Si usted no hace lo correcto, si no cumplimos lo que dice la Escritura, por eso dice, está al acecho, y a mí me gustó mucho eso, dice, ansioso por controlarlo. Y dice el Señor, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué quiere decir que el pecado está ansioso? Dice que él me presiona. Entonces me presiona ¿qué? Poniéndome aquí, llevándome aquí, haciéndome aquí, me presiona y usted termina accediendo. ¿Por qué? Porque estamos en lo incorrecto. Estamos en lo que no es del Señor. Entonces vámonos a lo que dice el doctor, 1 de Pedro 5:8. ¿Cómo yo voy a dominar ese monstruo? Ese nefilín que hay dándonos vueltas y revueltas. 1 de Pedro 5:8 dice, permanezcan sobrios, permanezcan alertas. Es decir, no es que si yo estoy alerta ya mirando a la muchacha, yo estoy alerta ya mirando ese gladiador, porque ahora todos los hombres son gladiadores, y yo estoy mirando allá, y usted está ahí feliz y contento, supuestamente está sobrio o está usted vigilando, no, usted lo que está es deleitándose ahí con lo que usted está haciendo. Y por eso dice el Señor, permanezca alerta, es decir, debo estar al cuidado con la palabra. ¿Para qué?
porque si el pecado me viene por la derecha, me viene por cualquier área, yo le puedo decir no. Por eso dice, el enemigo de ustedes. ¿Cuál es el enemigo de nosotros? Hasatán. Hasatán en el hebreo significa opositor. ¿Cuál es su enemigo? Lo que usted está haciendo. Esa situación, ese caminar, ese enojo, esa ira, ese practicar, es su enemigo. Ese es su enemigo. Y dice, es mi opositor. Mi opositor puede ser el miedo. No, es que yo estoy ahí porque es que me da como miedo hacerlo, porque es que, y empezamos a buscar argumentos para no salir de una situación que estoy viviendo. Para no salir de una problemática que me está llevando a mí a no tener paz ni tranquilidad. Dice, lo otro es la duda, también puede ser su opositor, su hasatán. O el temor también puede ser su hasatán. Dice, acecha como león rugiente, buscando a alguien a quien devorar. Fíjense que el mismo Pedro nos está diciendo lo que dijo el Señor desde el principio. ¿De dónde salió la palabra para Caín? De la boca del Padre, del Creador, porque él sabía que nosotros tenemos un opositor. Y es mi propia carne, mis propios deleites, mis ojos que son siempre buscando la oscuridad, buscando lo que no es del Señor. Y de eso yo me mantengo y de eso yo lleno mi cuerpo de oscuridad. Por eso el Señor está diciendo que le dice, permanezca sobrio, es decir, manténgase alejado. Si usted ve que esa amistad con esa persona no le sirve, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí si esa persona la está llevando a cometer falla, a cometer pecado, a hacer lo que no es de Dios? Corte, hermano. Corte con esa relación, corte con esa situación. ¿Por qué? Porque prima su relación con el Señor. Dice en el 9, dice, resistan firmes contra Él. Firmes en la confianza de ¿quién? De ustedes. ¿Usted tiene confianza? ¿Tenemos confianza en el Señor? ¿Tenemos confianza en su palabra? Ahora, dice, sabiendo nuestros hermanos a través del mundo están pasando el mismo tipo de sufrimiento. Cada uno de nosotros estamos viviendo una situación, cualquiera que sea, hermano. Nadie está a decir, no, a mí no me pasa nada, como me decía un hermano, pues yo creo que estoy muy bien con Dios. Y yo lo miraba porque me fastidiaba porque hablaba siempre con soberbia y jactancia. Y a mí esas cosas como que me rechinan. Yo estoy bien con Dios. A mí no me pasa nada de todo lo que hablan los hermanos. A mí no. Yo le dije, porque usted es soberbio. Deje de hablar con arrogancia y con jactancia. Ay, pastora, y deje de ser hipócrita. Así se lo dije al hermano. Deje de hablar así, porque usted está hablando con soberbia. A usted no le pasa lo que le pasa a los hermanos. Usted tiene el diablo ahí adentro con soberbia, con orgullo, con todo lo que usted está hablando. Más bien vaya, ponga en paz con Dios. Porque a mí me molesta eso. Cuando una persona empieza a saludarse, a alabarse, a decir, yo cierro mis oídos o busco la forma de... porque no me gusta, me molesta. La gente que habla, que se enaltece, que se engrandece, que... No, hermano, no me gusta eso. ¿Qué dice el Señor? Resista firme. Dice, resista firmes contra Él, o sea, contra esa situación, contra esa circunstancia, contra ese pensamiento. Ahora, dice, en la confianza que ustedes tienen. Recuerda el versículo que nos dio Cristian, que a mí me gusta mucho. ¿Tienes tu fe? Tenla para ¿con quién? Con usted. Tenga confianza en usted. Tenga confianza en usted para con Dios. Si yo tengo confianza en la palabra, si yo confío en la escritura, yo confío en que la palabra me va a ayudar a mí a salir de la situación.
Por eso el Señor dice, manténgase firme, pero con la palabra. Si yo veo que se me está acercando por aquí, por aquí, por aquí, yo tengo que decirle, Señor, ayúdeme porque voy a coger por acá, porque hay algo que me está acechando. Hay una situación que me está gobernando. Hay una problemática que hay alrededor mío. Y dice el Señor, resistan firmes contra Él. Porque, hermano, la lucha no es solamente de ustedes. Usted no solo está luchando contra el mundo. Todos estamos luchando por algo, hermano. Y el que diga que no tiene una lucha, vaya a rodillas y pídale perdón al Señor. Porque vaya a luchar contra la mentira que está hablando su boca. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Todos estamos sufriendo. Hay unos hermanos que a lo mejor están padeciendo lo mismo que usted. Lo mismo que usted. La misma situación estamos luchando. ¿Y cuáles son las problemáticas? Usted, creo que hoy nos tocaba leer Génesis, ¿qué? Génesis 25, ¿cierto? 25. El 25 bueno, este no era, permítame, le quiero leer algo que leí esta mañana en la escritura. Mire, hermano, fíjese lo que nos enseña el Señor aquí, y quiero terminar para no terminar tan tarde. Dice, cuando Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, él habla de cuáles son los pecados que tenemos nosotros como pueblo de Dios. ¿Cuáles son los pecados que practicamos nosotros? Si usted lo ha leído, dice la codicia, habla de la idolatría, habla de la inmoralidad sexual y habla también, dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque esto es lo que Pablo dice, que cuando Israel salió de Egipto, empezaron a luchar contra la codicia. Y luego contra la idolatría cuando hicieron el becerro. Y también dice que en esa festividad, en esas celebraciones, hubo inmoralidad sexual. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. La inmoralidad sexual no es solamente el hombre con el hombre, la mujer con la mujer. Es la mujer que no está casada y tiene relaciones sexuales con el que no es su marido. Lo que están hablando. ¿Verdad? La fornicación es eso. La fornicación es que yo tengo una relación de pareja con alguien y yo me acuesto con él sin ser casada. Yo estoy fornicando. O puede ser que usted no lo esté haciendo en su carne, pero usted tiene otros dioses. Eso también es fornicación. Cuando usted no confía en Dios, cuando nosotros no ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando nosotros practicamos otra fe diferente a la del Señor. Y el adulterio es cuando usted tiene su pareja de esposo o esposa, pero usted mira para otro lado. Así usted no se acueste con ella. Así usted no se acueste con él. Pero ¿qué dice el Señor? El solo ver, usted ya lo hizo. Eso lo dice el Señor Jesús. Eso lo está diciendo el Señor. ¿Ya? El Señor lo está diciendo, el Señor lo está hablando, hermano. Por eso el Señor dice, ¿cuáles son los pecados de nosotros? ¿Cuál es su pecado? ¿La codicia? ¿Cuál es su pecado? La idolatría, porque tenemos otros dioses, tenemos otras creencias, practicamos otras festividades. Tenemos inmoralidad sexual, porque estamos haciendo lo que la Biblia condena como delito y pecado. ¿Cuál es, hermano? Solamente usted es la que lo sabe, es la que lo conoce. Ahora, Apocalipsis 3:20. Si el Señor le dijo a Caín o le está diciendo a la carne que a mí me gobierna y me domina el pecado, pero que Él me dice que yo lo puedo gobernar, yo lo puedo dominar, que yo sea su amo. Ahora mire lo que dice Apocalipsis 3:20. Ahora, si tú aceptas lo correcto, dice el Señor, se lo estaba diciendo a Caín. Si tú aceptas, si no aceptas y te niegas, esto es lo que viene, lo que dice ahí el Señor.
El pecado está a la puerta, el pecado esto, y el pecado te va a dominar, te va a gobernar y va a mandar sobre ti. Pero si yo digo voy a hacer lo correcto, mire lo que dice el Señor en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy en pie a la puerta llamando. Está en la situación, está en la circunstancia, el Señor dice, oiga, aquí está mi palabra, oiga, aquí está, y le trae el versículo, y le trae la cita, y le trae, pero como usted está embelesada, engolosinada, englobada, pues usted no va a escuchar la voz de Dios. Y por eso dice, yo estoy a la puerta en pie, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Yo estoy en pie delante de la puerta, dice. Si usted oye mi voz y abre la puerta, es decir, si usted oye la voz y se dispone a obedecer lo correcto, mire lo que dice el Señor. Yo entro en Él. La palabra llegará, la palabra dominará el pecado, la palabra ejecutará una acción, la palabra no permitirá que usted se vaya al abismo. Por eso dice, yo entraré en Él y cenaré con Él. ¿Por qué cena? Porque le está dando la palabra. ¿Y qué es la palabra? El pan. Es el pan que usted tiene que comer en ese momento. Es el pan que usted tiene que digerir. El Señor me está diciendo esto. Vino palabra a mí. Vino el Señor y me bombardeó y me trajo y me dijo. Pero yo hice caso omiso y me fui con mis globos para otro lado. Y por eso dice el Señor, y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Fíjese, yo toco, usted cena y yo ceno con usted. O sea, es el círculo. Ahí estaremos y cada vez que venga la situación, que venga la problemática, que venga la circunstancia, yo estaré ahí. Si yo me mantengo en la palabra, si yo me mantengo en la escritura, entonces la palabra va a venir, porque Él va a empezar a tocar. ¡Ey, no te vayas! Mira, deja de mirar, mira, deja de oír, mira, deja de ir allá a esa casa donde usted no la quiere y donde usted solamente sale con problemas. Por eso dice el Señor, está lo correcto y está lo incorrecto. Está lo correcto es la puerta estrecha y lo incorrecto es la puerta ancha. Defina. Aquí está Cristo, aquí está el mundo con todos sus delitos y sus pecados. Somos nosotros los que buscamos por cuál de las dos puertas queremos entrar. Fíjese que el Señor es educado. Él va a tocar. El diablo dice, usted está débil, venga para acá, mijita. Él no va a decir, ¿será que usted me permite entrar? ¿Será que nos tomamos un tintico? No, Él la cogió a usted por la cabeza, la cogió a usted por el pecado donde usted más le cuesta trabajo. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que en este momento nosotros sabemos, Señor, que hay un pecado, 2 o 3, no sé cuántos son, que estamos luchando y batallando. Y que lo primero que nos está llevando seguramente a cometer una falla es mi enojo, es mi ira. Y ese enojo, esa ira, es la levadura que va a leudar toda mi masa, que va a leudar todo mi cuerpo, Señor. Que me voy a debilitar y voy a terminar haciendo lo que no es tuyo, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a hacer lo correcto, Señor. Tú mismo desde el principio se lo dijo a Caín y en ese momento, cuando él mató a su hermano, entró la muerte física, entró el pecado sobre el hombre. La avaricia, la codicia, los celos, el anhelo o el deseo de ser aceptados, aunque estemos haciendo lo incorrecto, Señor. Usted y yo sabemos cuáles son nuestras batallas. No diga, Señor, el mundo, no diga, Señor, yo soy un mundo de chicharrones que tengo en mi ser, Señor. Tengo muchos problemas,
pero sé que esos problemas son porque yo mismo he tomado una decisión errada y equivocada. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer lo correcto, porque tú dices que si hacemos lo correcto estaremos trayendo firmeza en nuestra fe para contigo. Y vendrá eso lo que nos promete el Señor. Entrará en mí la palabra, la instrucción, la instrucción, la dirección, la guía que me dará la palabra con fuerza y con valor para no sucumbir en el pecado y en la tentación. Coloque sus manos sobre sus ojos, hermano, y dígale: Señor, hoy sé que el pecado de mi corazón, de mi caminar, son mis ojos, Señor. Porque es cierto, Señor, veo lo que no debo, oigo lo que no debo, y aún participo en conversaciones que no son agradables delante de ti. Por eso, Señor, quita el velo que hay en nuestros ojos para poder verte a ti, Señor, para sentir ese temor y ese temblor a su palabra, para poder ser victoriosos en ti, Señor. Dile al Señor que quite esa escama, que quite esa paja, que quite esa problemática que tienes en tus ojos para ir y hacer lo incorrecto. El Señor dice que si nosotros aceptamos su voluntad y obedecemos su palabra, el Señor entrará en mí. Cenaremos, comeremos y disfrutaremos de su presencia y de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos contra ese pecado, Señor, contra ese enojo, contra esa ira, contra esos celos, contra ese pecado que hay en nosotros, Señor. Porque el enemigo dice su palabra: ten cuidado, porque vuestro adversario está al acecho buscando cómo controla tu mente, cómo controla tu corazón, cómo controla tu voluntad a través de lo que ven tus ojos. Es lo que me dice la Escritura, hermano. El pecado de muchos fue por haber visto, Señor. Aún, Señor, cuando Lot vio que la tierra que estaba al oriente de él era llena de pasto, de aguas, y terminó allí, y terminó en Sodoma y Gomorra, porque él pensó en su ganado, pensó en satisfacer sus necesidades, pero no pensó lo que podía traer para su casa. Y eso es lo que pasa en nosotros, Señor. Miramos y creemos, Señor, en solo satisfacer nuestras cosas. Y no nos estamos dando cuenta lo que estamos llevando, lo que estamos haciendo en nuestra casa, Señor. Y por eso vienen situaciones y no entendemos ni comprendemos, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Permítanos sacar la ira, permítanos sacar el enojo, permítanos aceptar su voluntad, Señor, que sabemos que es buena su voluntad, y que como esa voluntad es buena, entonces será agradable y será perfecta en todo lo que nosotros hagamos, Señor. Bendice la mesa, Señor, bendice el pan, bendice, Padre bendito, lo que hoy estamos haciendo, Señor. Gracias, Dios, gracias, soberano. Felipe y Rosita, venga. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Gracias, divino Salvador. Te amamos, te bendecimos, glorificamos su nombre, exaltamos su divino poder. Gracias, Dios eterno. Hoy, Señor, hoy queremos honrar a esta pareja, a esta familia, con la canasta de amor, Señor. Bendígalos, Señor, por su fidelidad, por su constancia, por su amor a la causa, por su amor a la obra. Hoy queremos honrarlo como familia, Señor. Hoy queremos colocar, Señor, todas estas bondades en Él, el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Hoy queremos honrarle, Señor, queremos bendecirlo, Señor. Queremos que tú lo honres, Señor, a ellos, porque tú, Señor, colocaste eso en mi corazón.
Hoy bendecimos a su familia, bendecimos esta casa, Señor, que cada uno de nosotros dimos, Señor, y cada uno de nosotros trajimos. Igualmente, Señor, yo quiero orar por las personas que nos apoyan para Leticia, Señor, para pagar el aseo, para poder mantener nuestra casa limpia y agradable a cada uno de nosotros. Permítanos honrarte, Señor, permítanos bendecir a nuestra hermana para que también ella pueda suplir sus necesidades y podamos ser partícipes, Señor, de su gloria y su cuidado para con la casa del Señor. Bendiga a Leticia, bendiga a las personas que tomaron esta observación, este pedido, este llamado, Señor. Gracias, Dios, gracias por Norita, gracias por Cristian, porque cada uno de ellos, Señor, tomó una parte de lo que tiene que hacerse con el mantenimiento y el sostenimiento de su casa. Gracias, Dios, gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén.